Hola a todos, en el seminario de hoy vamos a ver generalidades de inmunidad. ¿Cómo definimos la inmunidad? Es la capacidad que tiene el cuerpo humano de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Entonces la respuesta inmune se va a dar contra un antígeno. ¿Y a qué definimos un antígeno? Es una sustancia soluble, como puede ser una proteína, un polisacárido, una toxina extraña, un organismo infeccioso en sí, como un virus, bacterias, hongos, parásitos, un tejido extraño, como sucede en el rechazo de trasplantes, un tejido transformado, como son las células tumorales. Entonces, el conjunto de células, tejidos y órganos que están encargados de la vigilancia de las superficies corporales, como también de los compartimentos internos, para combatir estas noxas externas e internas, lo vamos a definir como sistema linfático. Las principales células del sistema linfático son los leucocitos, que muchos de ellos los describimos en la clase anterior. Los linfocitos son los más importantes del sistema linfático y estos, en los órganos linfáticos primarios, sufren lo que se llama diferenciación y adquieren la capacidad de inmunocompetencia. ¿Qué significa esto? Que estos linfocitos solo pueden salir a la circulación linfática y sanguínea si tienen la capacidad de diferenciar componentes propios del organismo de lo que son componentes extraños, de lo que son antígenos extraños. Esta capacidad se va a desarrollar en estos órganos linfáticos primarios, que en el caso de los linfocitos T se va a dar en el timo, por eso se llaman linfocitos T, y en el caso de los linfocitos B se va a dar en la médula ósea y en el tejido linfático asociado con el intestino. Que estos son cúmulos de linfocitos que están en el tejido conectivo por debajo del epitelio del intestino. Una vez que se produce esta maduración, los linfocitos salen a la circulación y se transportan por la linfa y por la sangre y van patrullando, pasando por distintas estaciones de vigilancia inmunológicas. ¿Sí? Si en estas estaciones de vigilancia inmunológica se encuentran con un antígeno, se va a desencadenar la respuesta inmune. Estos órganos y tejidos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el tejido linfático asociado a los bronquios, el tejido linfático asociado a las mucosas. Estos dos tipos de tejidos son cúmulos de linfocitos, y el vaso. Vamos a describir un poco estos tipos de órganos y tejidos. Como dijimos, el timo es un órgano linfoide primario, es una glándula plana con lóbulos y se sitúa en el mediastino anterior, por detrás del manubrio del esternón. Contiene linfocitos T en desarrollo y en este se produce la educación tímica, ¿sí? Lo que decíamos, que pueden diferenciar entre las moléculas propias de las que no lo son y nunca van a atacar a las moléculas propias del organismo. Después de la pubertad, el timo sufre una involución progresiva y es reemplazado casi por completo por tejido adiposo. Dentro de los órganos secundarios tenemos los ganglios linfáticos, pero antes de definirlos vamos a hablar de qué es la linfa. La linfa es un tejido, es un líquido extracelular que se extrae justamente de los espacios extracelulares de los tejidos conectivos que contienen moléculas grandes, como por ejemplo antígenos y células, principalmente linfocitos. Entonces, esta linfa va a ser recogida por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, ¿cómo se originan? Se originan de capilares ciegos que comienzan en los tejidos conectivos laxos y empiezan a aumentar su calibre formando vasos linfáticos. Van transportando la linfa y esta finalmente es drenada en vasos venosos a la altura de la base del cuello, donde se va a drenar la linfa. Y ahí se conecta el sistema linfático con el sistema circulatorio. En el trayecto de estos vasos van a ver intercalados ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos pequeños, encapsulados, que tienen un montón de células del sistema inmune y que en el caso de que cuando filtran la linfa hay un antígeno, se va a desarrollar una respuesta inmune.
Fíjense que los ganglios linfáticos tienen vasos que entran, que son vasos aferentes linfáticos, y vasos eferentes, que es por donde sale la linfa. Los linfocitos van a circular por estos vasos linfáticos, pero también entran a los ganglios linfáticos a través de vasos del sistema circulatorio. Otro órgano es el vaso. El vaso es un órgano ovoide que tiene forma y tamaño de un puño. Se encuentra en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Es un órgano linfoide secundario y cumple dos tipos de funciones. En el sistema inmunitario y funciones hematopoyéticas. En el sistema inmunitario tiene una función muy parecida a los ganglios, con la diferencia que en vez de filtrar linfa, filtra sangre. Entonces, si en esa filtración de la sangre se encuentra con un antígeno, se va a desarrollar una respuesta inmune. En el vaso hay un montón de células inmunes, linfocitos, macrófagos, que van a estar ahí para defender al organismo de un antígeno que pase por el vaso. Y tiene funciones hematopoyéticas, como por ejemplo la eliminación de eritrocitos envejecidos y defectuosos, recicla el hierro de la hemoglobina degradada y almacena tanto eritrocitos como plaquetas. Entonces, haciendo un resumen de los tejidos y órganos linfoides secundarios, las funciones que tienen son, bueno, los ganglios linfáticos filtran la linfa y si encuentran un antígeno van a responder con una respuesta inmune. El vaso filtra la sangre, genera una respuesta inmune si encuentra un antígeno cuando se filtra, y también elimina eritrocitos viejos. Mientras que el tejido linfático asociado a las mucosas y el tejido linfático asociado a los bronquios, lo que va a hacer es hacer una vigilancia inmunológica de las membranas mucosas. La respuesta inmunitaria entonces la podemos dividir en dos grandes clases: inmunidad innata o inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tiene ciertas características. Representa la primera línea de defensa contra la agresión microbiana, proporciona una defensa inmediata contra esa infección y responden de una forma genérica, es decir, ante varios antígenos van a responder relativamente de la misma manera. Y no tienen memoria, o sea, no confieren en inmunidad a largo plazo. Los componentes de la inmunidad innata son varios. Podemos hablar a grandes rasgos de barreras físicas y químicas, de células y de determinadas moléculas. Dentro de las barreras físicas y químicas encontramos el epitelio de revestimiento, como por ejemplo la piel, es una de las principales barreras físicas. El epitelio ciliado, que podemos encontrar en las vías respiratorias. Tenemos barreras químicas como el pH ácido y enzimas digestivas. Enzimas que se encuentran en las lágrimas y en la saliva como lisocimas, que lo que van a hacer va a ser degradar a los microorganismos. Secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas, o por ejemplo también el sérum del oído. Dentro de lo que son las células que forman parte de la inmunidad innata, vamos a ver que existen fagocitos, como los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, los eosinófilos, basófilos y linfocitos natural killer. Dentro de los fagocitos, los macrófagos tienen la característica que se diferencian de monocitos, ¿sí? Y estos macrófagos, existen un tipo de macrófagos que son macrófagos que están fijos en los tejidos, ¿sí? Que van a estar vigilando, digamos, en distintos tejidos que son claves para el ingreso de antígenos. Por ejemplo, estos macrófagos que pueden estar hasta meses o años, van a estar por debajo del tejido conectivo de los epitelios, se van a encontrar en las paredes de los alveolos del pulmón, donde en las vías respiratorias es una gran vía de ingreso de antígenos. También se van a encontrar en los ganglios, en el vaso, en el hígado, ¿sí? Estas son zonas donde estratégicamente hay macrófagos
porque es probable que si hay un ingreso de antígenos, estos macrófagos que están fijos en el tejido puedan reaccionar. También otros fagocitos son los neutrófilos, que estos tienen la capacidad de que una vez que salen del sistema circulatorio y entran en el tejido, ya pueden fagocitar. Y las células dendríticas, que también son fagocíticas, y juntos con los macrófagos, son los que hacen la comunicación entre lo que es la inmunidad innata y la adaptativa, que vamos a ver a través de la presentación de antígenos a diferentes células del sistema inmune adaptativo, se conectan estos dos tipos de inmunidad. Los eosinófilos tienen un rol antiparasitario y en las reacciones alérgicas también. Los basófilos cumplen funciones en reacciones alérgicas, mientras que los linfocitos natural killer eliminan las células infectadas con virus y células tumorales. Estos son la cantidad de células que participan en la inmunidad innata, ¿sí? La primer línea de defensa. Dentro de las moléculas encontramos las citoquinas, que son proteínas secretadas tanto por células del sistema inmune innato como del sistema inmune adquirido. Y se da en respuesta a los microorganismos o antígenos. Esto lo que hacen es fomentar la inflamación y estimulan el crecimiento de células efectoras para que puedan eliminar a los microorganismos. Y otro componente muy importante es el sistema del complemento, que son proteínas plasmáticas que lo que hacen es justamente complementar la respuesta inmune. Lo que hacen es, estas proteínas plasmáticas que pueden llegar a los tejidos, se activan ante diferentes señales, y lo que hacen es, por un lado, pueden lisar directamente al organismo agresor, se pegan en la membrana de la célula, y de que puede ser una bacteria, y lo que hacen es degradar la membrana plasmática y la lisan, o también tienen funciones indirectas, como por ejemplo es marcar a la bacteria y le dan la señal a los fagocitos para que la incorporen y la degraden. Otra función importante que tienen es en la respuesta inflamatoria. Lo que hacen es, estas proteínas, lo que hacen es tener un efecto quimiotáctico para que las células, estas que estuvimos nombrando, los monocitos y los neutrófilos, lleguen al sitio de infección. Otra cosa que hacen es activan a los basófilos y a los mastocitos para que liberen sustancias proinflamatorias, justamente para que aumente el flujo sanguíneo y puedan llegar gran cantidad de células al sitio de infección. ¿Sí? Y otro efecto que tienen es marcar los complejos antígeno-anticuerpo para que justamente los macrófagos los puedan capturar y degradar. Entonces tienen básicamente tres funciones. Una es directamente la lisis sobre el microorganismo, otra es la marcación del microorganismo o complejos del antígeno y el anticuerpo para que sean fagocitados, y la otra función es una fuerte actividad en lo que es la respuesta inflamatoria, que sería todos los mecanismos que hacen que lleguen las células del sistema inmune innato para que puedan degradar a el organismo que amenaza. Fíjense, el sistema de complemento, como bien dice la palabra, complementa la acción de la respuesta inmune. Entonces, en el caso de que se produzca una lesión, supongamos que sea una bacteria o un hongo, el tejido que se lesionó va a liberar distintas sustancias, ¿sí? Y la primera respuesta a esto va a ser la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Es una serie de cambios que se producen en los tejidos vecinos a esta infección, que el objetivo que tiene
es, por un lado, atraer la mayor cantidad de células del sistema inmune innato para que puedan detener esta infección. Y por otro lado, tratan de como encapsular ese tejido que está infectado, esa zona que está infectada, para que no se disemine la infección. Entonces, estas sustancias que liberan los tejidos lesionados, lo que van a hacer a nivel microscópico para generar estos dos objetivos de la inflamación es la vasodilatación, es decir, estas sustancias lo que van a hacer es que haya un mayor flujo de sangre a la zona de infección, va a aumentar la permeabilidad capilar, es decir, que las células endoteliales se van a, digamos, aflojar estas uniones que hay para que puedan penetrar el líquido en el tejido. Va a haber una coagulación del tejido intersticial a través del fibrinógeno, lo que les comentaba, para confinar la infección y que no se diseminen, por ejemplo, las bacterias. Y por otro lado, lo que se va a hacer es una migración de células. La primer guardia de células van a ser los granulocitos y los monocitos, que van a llegar al sitio de infección para ver si pueden, en principio, eliminar al agente patógeno. Esto es lo que se ve microscópicamente. Macroscópicamente, esto se va a traducir en la zona va a haber rubor, calor, tumoración y dolor. Esto es la famosa tétrada de Chelsea. Dentro de las lesiones de las sustancias que se producen en el sitio de lesión, son las toxinas, pueden ser productos degenerativos del tejido inflamado, pueden ser componentes del sistema de complemento. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que estas proteínas lo que hacen es aumentar la respuesta inflamatoria, activando a los mastocitos y a los basófilos a que liberen histaminas, bradicinas, serotoninas, para que aumente la cantidad de sangre que llega al sitio de infección. Pueden ser productos de la cascada de coagulación, y también citoquinas que se liberan de estos tejidos o de células inmunológicas. Entonces, en la cronología de las cosas que pasan en una lesión y una infección, por ejemplo, con bacterias, es, en primer lugar, los macrófagos tisulares, que les comenté que en el tejido conectivo se encuentran, por debajo de los epitelios, se encuentran macrófagos tisulares que están fijos, se van a activar. Se van a activar por citoquinas, por sustancias del complemento, y lo que van a hacer es volverse móviles y van a ir por quimiotaxis a donde se encuentra la bacteria, ¿sí? Para empezar a fagocitar. En segunda instancia, va a aumentar el flujo de sangre justamente por todas estas sustancias proinflamatorias, y van a llegar los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos, ¿se acuerdan que, como comentábamos en la clase anterior, por las moléculas adhesivas que se encuentran en las células endoteliales, van a empezar a ralentizar su transporte y se van a empezar a pegar en las células endoteliales? Como las células endoteliales empiezan a aflojarse estas uniones, pueden pasar y llegar al sitio de infección. Y directamente ahí los neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar. Al mismo tiempo que llegan los neutrófilos, llegan los monocitos. Pero ¿qué pasa? Los monocitos, cuando llegan, tardan en tener su función. ¿Por qué? En fagocitar. ¿Por qué? Porque los monocitos, para que puedan fagocitar, se tienen que convertir en macrófagos. Y esto pasa un tiempo hasta que se convierten en macrófagos. Ya luego de unos días, unas semanas, la célula principal que se encuentra en el sitio de infección son los macrófagos. Los macrófagos, a diferencia de los neutrófilos, pueden fagocitar más cantidad de bacterias y organismos mucho más grandes que, por ejemplo, bacterias, hongos e incluso parásitos, mientras que los neutrófilos solo pueden fagocitar
organismos del tamaño de bacterias. Bien. Lo tercero que pasa es la retroalimentación positiva, que es si continúa la infección, lo que pasa es que los macrófagos activados liberan una cantidad de sustancias que son factores estimuladores para la formación de granulocitos y monocitos, interleuquinas 1 y factor de necrosis tumoral, para que la médula produzca más granulocitos y monocitos, ¿sí? Justamente para que lleguen a el lugar de infección, ¿sí? Una vez que remitió la infección, lo que se observa es que hay casi todos o todos los neutrófilos están muertos, los macrófagos también, y hay tejido necrótico, y todo esto forma lo que se le llama pus. Esto con el tiempo se produce una autólisis y se reabsorbe por los tejidos y por la linfa. Recuerden que esto sería en el caso de una invasión por una bacteria o un hongo. En el caso de que fuese un parásito, los que están muy involucrados en el rol antiparasitario son los eosinófilos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una célula, encontramos una célula tumoral o una célula que está infectada con un virus? Acá las células que actúan son los linfocitos natural killer, que estos forman parte de los linfocitos circulantes, forman parte del 5 al 10%, y tienen la capacidad de, una vez que identifican esa célula, se activan y liberan perforinas y granzinas, que son sustancias que lo que hacen es conductos o poros en la membrana plasmática y fragmentan el ADN. Esto lleva a la apoptosis o la lisis de la célula. Estos se pueden activar o inhibir mediante receptores que tienen en su membrana plasmática, o también se pueden activar por la unión de anticuerpos a, por ejemplo, las células cancerígenas. Entonces, esta unión del anticuerpo, el linfocito natural killer lo identifica y puede liberar perforinas y granzinas produciendo la activación de la apoptosis. Bueno, vamos a llegar hasta acá. En la segunda parte vamos a ver lo que es la inmunidad adquirida, que esto sería en el caso de cuando fallan la respuesta inmunitaria innata, se continúa con lo que es la inmunidad adquirida, y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte.